Hey, ¿qué tal, inspector? ¿Cómo estamos otra vez? Gracias por acompañarme una vez más en esta nueva edición. Esta es la tercera edición de ¿Qué dice el código? Estamos transmitiendo otra vez, una vez más desde aquí, desde la oficina, desde la casa en Monterrey, Nuevo León. Soy Jorge Reina y bueno, pues el día de hoy traigo un tema bastante interesante eh, con el cual he tenido bastante oportunidad de trabajar un área un poco fuera del tema a lo mejor de soldadura o del tema a lo mejor de recubrimientos un poco, de pruebas no destructivas, pero es un área que se utiliza bastante dentro del tema de inspección y con la que algunos de ustedes pudieran estar identificados, y es básicamente el tema de ASTM C143, que es un documento para una de las pruebas más utilizadas, más comúnmente aplicables en el área de concretos, principalmente y por obvias razones, en el área de concretos en estado fresco. Fíjate que yo presenté el examen de inspector de concretos en estado fresco, que es la etapa inicial, digamos, del concreto durante el colado o el vaciado del concreto. Y hay bastantes pruebas que se aplican ahí, tanto para conocer las condiciones del mismo material, por ejemplo, la temperatura, como para conocer las condiciones de cómo vas a obtener la muestra con la que vas a trabajar, que posteriormente le vas a verificar, por ejemplo, el contenido de aire, o esta que es la prueba de slump test o de revenimiento, que es el documento ASTM C143, que es lo que estamos viendo hoy. Y bueno, pues es una prueba bastante utilizada, muy sencilla, muy sencilla, pero a la vez, como sucede en este tipo de pruebas, una prueba que es muy sencilla, es muy viciada también muchas veces, o como que la subestima, ¿no? Como que de repente son esas pruebas que dices, oye, es demasiado sencilla, es demasiado fácil, te lo explico muy rápido, no te explico el por qué, o no entiendo el por qué, o ni siquiera volteo a ver el documento. ¿Qué me dice el documento en este caso, el estándar C143? Y terminas haciendo las cosas mal, o terminas muchas veces confundiéndote con algunas otras pruebas. Yo por ahí había visto algunas personas que, por ejemplo, cuando llenaban el cono de Abrams, le daban golpe con un mazo de hule. Y al principio a lo mejor se dice, oye, ¿por qué? Si a lo mejor en el curso me enseñaron de una manera distinta. Bueno, pues es que a lo mejor se confundieron y están confundiendo la prueba de contenido de aire por método gravimétrico, por ejemplo, o algo por el estilo, donde a lo mejor sí es necesario dar algunos golpes al contenedor. En este caso no. Okay, vamos a ver, es bastante sencillo, y vamos a ver sobre todo qué nos dice el documento. Y dentro del mismo alcance de este documento, pudiéramos encontrar que, como dice aquí, este método de ensayo cubre la determinación del asentamiento de concreto, o lo que es slump test. En México yo lo he escuchado más como revenimiento del concreto, que es básicamente como la consistencia, ¿ok? Tanto en laboratorio como en campo. O sea, es una prueba que la puedes utilizar en ambas situaciones. Ahora, bueno, dentro del mismo cuerpo del documento nos habla a lo mejor sobre los valores, las unidades que vas a estar utilizando, sistema internacional, sistema imperial, etcétera. Típico, te va a decir que ASTM no aborda los temas de seguridad, no aborda los temas de condiciones de salud o de seguridad en general. Eso no va dentro del caso, y en algunas versiones del documento te hace también énfasis en una cierta advertencia, donde te va a decir básicamente que las mezclas cementicias hidráulicas frescas son cáusticas y te pueden causar alguna quemadura química en la piel o en tejidos, ¿ok? En caso de exposición prolongada. Entonces, pues básicamente nos hace referencia a otro libro o a más información relacionada sobre todo al safety precautions, a las precauciones de seguridad en ese caso, ¿no? Luego nos cita bastantes documentos, como el C31, por ejemplo, para el tema de los especímenes, como el C138 para el método de densidad de peso unitario, el C172, por ejemplo, para el muestreo de concretos recién mezclados, de concretos frescos, C173 para método volumétrico,
contenido de aire, etcétera. Te va listando algunos otros documentos. De hecho, en el tema de pruebas de concreto en estado fresco ya tendremos oportunidad de ver algunas otras más adelante, pero tenemos, me parece, son siete tipos de pruebas, incluyendo, por ejemplo, los documentos STM, o en México 11, le llaman, creo, más relacionados al tema mundial, tema de STM, donde nos mencionan incluso hasta cómo tomar las muestras, por ejemplo, que después los cilindros de muestra que después se van a probar con alguna prensa para compresión y para pues, hacer algunas otras pruebas mecánicas en concreto. Ok, ahora bien, antes de continuar, les recuerdo ahí, está apareciendo abajo en la pantalla, en teoría, que nos sigan en Facebook, en LinkedIn. Fíjate que ha tenido bastante buena respuesta esta serie de videos. A mí me gustó bastante. Ahora, nos dice aquí generalidades. Dice, una muestra de concreto recién mezclada se coloca y compacta mediante varillado en un molde. Es básicamente el proceso general, ¿ok? La muestra de concreto recién mezclado, que luego tú tienes que ver de dónde vas a tomar ese concreto, que ese es otro documento. Oye, lo voy a tomar de la mezcladora, lo voy a tomar directamente del camión, lo voy a tomar directamente de algún otro lugar, cuánto voy a tomar, cómo voy a tomar. Bueno, ese es otro tema, es tema para otro video prácticamente. Y un punto importante ahí es, ok, esta muestra de concreto recién mezclado, ¿qué voy a hacer con ella? Lo voy a colocar y lo voy a compactar en un molde. ¿Cuál molde? Ahí viene una imagen, pero yo prefiero mostrarte uno en vivo. Aquí tengo uno. Este es mi propio cono de Abrams. Vamos a ver más adelante que tienen especificaciones, o sea, las dimensiones cuentan. Ok, tiene ciertas dimensiones, incluso el tipo de material. A veces te habla de dos tipos de materiales, del espesor, incluso la varilla también. Y el tema de la varilla es bastante interesante porque la varilla la vas a utilizar tanto para este tipo de pruebas como para algunas otras, entonces el tipo de varilla es muy similar. Pero más que nada quería mostrártelo para que te des una idea, porque a veces es, sobre todo quienes no han estado tan relacionados en este tema de pruebas en concretos, pues sí, muchas veces vas a decir, oye, y ese más o menos se ve en las fotos, se ve así pequeño, se ve más grande, o cómo es, no, pues más o menos ya te diste una idea, ¿no? Este es el famoso cono de Abrams, que es tal vez la herramienta más importante en este caso para slump test. Ahora bien, lo vas a ir compactando, tú lo vas a meter por aquí encima, esto lo vas a poner en una cierta superficie, más adelante les explico el proceso bien para que no se me agüiten. Lo limpias, lo humectas, etcétera, le metes el concreto en varias capas, vas picándole con la varilla y después lo remueves, y etcétera. Pero más que nada para que te des una idea de cómo funciona, aquí es para poner los pies, ok, y esto es para después agarrarlo y poder hacer el movimiento de extracción, ¿sí? Ahora bien, el molde se va a levantar una vez que ya hagas todo el proceso y te va a permitir que el concreto, pues a lo mejor descienda un poco, y esa distancia vertical entre la posición original y la posición desplazada del centro de la cara superior del concreto la vas a medir, y eso es lo que te va a dar el dato del valor del asentamiento del concreto, y por ende te va a dar una idea muy clara de su consistencia, y obviamente que también ahí entra el factor del agua y de la resistencia y varias cosas, ¿ok? Este método de ensayo está previsto, en general este documento, pues para que nos dé una idea, ¿ok?, de poder determinar este procedimiento para verificar o para conocer el asentamiento del concreto en concretos plásticos de cemento hidráulico. Eso es como que lo que el dato principal que te arroja C143, ¿ok? Te vienen algunas notas, ¿sí?, de que se desarrolló para monitorar la consistencia del concreto no endurecido, por ejemplo, bajo ciertas condiciones. Y también, obviamente, ASTM te marca ahí ciertos requisitos, ¿no? Te habla de que, oye, el método se considera aplicable a concreto plástico y cuenta el tipo, el tamaño del agregado, el tamaño del agregado de hasta 1,5 pulgadas o 37.5 milímetros, es lo que nos menciona. ¿Qué es el agregado? Bueno, pues por ejemplo, el cascajo, las piedras que le puedes meter al concreto, ok, como parte de su misma formulación, que es el cemento Portland,
el agua, agente hidratante, ok, el agregado puede ser fino, puede ser grueso, por ejemplo, y algunas puzolanas o algunos aditivos, ¿no? Que es lo que forma ahí el concreto en general. Y bueno, pues esto es lo que nos menciona en temas de agregados. Ahora, el molde es algo bastante importante. De hecho, el mismo documento nos menciona un dibujo, nos incluye un dibujo con ciertas características, ciertas dimensiones, ¿ok? De inicio nos dice que el molde debe ser de metal o de plástico. Cuando es de plástico, muchas veces te van a hacer la recomendación de que sea un material que no sea fácilmente atacable por la pasta de cemento. Incluso de acero, tú lo ves, así lo cuidamos bastante. Tampoco es que en particular lo hayamos usado mucho, pero eventualmente se empiezan a degradar y se empiezan a corroer por esta condición cáustica de la pasta de cemento. Ahora, tienes tolerancias, ¿sí? Los moldes de metal pues tienen un espesor en este caso de no menos de 0.060 pulgadas, 1.5 milímetros, ¿sí? Los de metal, ¿ok? Los de plástico, 3 milímetros. Plástico ABS o equivalente es lo que normalmente nos mencionan y nos mandan ahí algunas notas del tipo de plástico y cosas por el estilo, ¿sí? Tienes una superficie de 8 pulgadas en la base y 4 pulgadas en la parte superior y una altura de 12 pulgadas. Es más que nada lo que te maneja, y te digo, viene un dibujo y todo el rollo para que no te confundas, ¿ok? Los diámetros individuales y la altura, pues sí te da una tolerancia de 1/8. Entonces, más o menos. Los puedes fabricar incluso si no es tan común, pero sí hay gente que de repente va con algún herrero que sea bueno y se los fabrica. Para eso mismo, ASTM te incluye el dibujo para que tú puedas basarte en esto, ¿ok? También te habla obviamente del interior. El interior debe estar liso, tú lo ves por aquí. Ese es el interior. Si te fijas, obviamente está sucio y todo lo que quieras, en parte por el uso, en parte por cómo lo cuido, que por lo visto no también, pero no tiene insertos, no tiene grapas, no tiene una costura visible como tal. Aquí te puedo hablar ya. No tiene algún, por ejemplo, yo he visto algunos que tienen de estas agarraderas, que lo tienen como con remache, y eso pues no es aceptable según el documento. ¿Por qué no? Porque pues obviamente aquí lo que busca es que esté liso, pero poder como tener cuidados todos esos factores que puedan afectar el revenimiento del concreto, ¿sí? Debe estar libre de abolladuras, deformaciones, mortero adherido, incluso, o sea, de algunas otras pruebas anteriores. Y pues básicamente es en lo que hace mucho hincapié, ¿no? El dibujo con ciertas unidades. Te viene una nota también del plástico ABS, que es, aquí lo tengo en las notas. Vamos a otra diapositiva. No son los pasos de la prueba, pero ese acrilonitrilo butadeídno estrieno, algo así. Ahí, si lo dije mal, pues me corrigen en los comentarios. Con ciertos módulos de elasticidad, resistencias, en base a ciertos métodos de ensayo, STMD 638, por ejemplo, y cosas por el estilo. Si en algún caso se sospecha que el molde, alguna condición del molde en particular, está fuera de tolerancia con respecto a la condición de fabricación, lo que tienes que hacer es hacer un ensayo comparativo, ¿ok? O sea, compáralo contra otro, que esté bueno. Si los resultados de ensayo difieren de más de 15 milímetros en el revenimiento, ¿ok? Ese molde, bye, lo retiras, ¿sí? Obviamente, parte de las buenas prácticas es de que hagas tu prueba, antes de que hagas tu prueba, o si vas como auditoría antes de que haga una prueba, pues tengas la capacidad de poder hacer una medición dimensional sobre esto. Pues cárgate de perdido un flexómetro, revisa el dibujo y di, ok, estas son las dimensiones, 12, 4, 8, etc. Igual con la varilla. La varilla compactadora es algo bastante importante. ¿Por qué es importante? Porque es lo que te va a permitir dar una cierta repetitividad y reproducibilidad a la prueba. Entonces, tú debes entender aquí, tienes una varilla, ¿qué te piden en las condiciones de la varilla? Que sea lisa, que sea redonda, que sea recta, que sea de acero, con un diámetro de 5/8, o sea, 16 milímetros, más o menos un 16 de tolerancia. En cuanto a la longitud, normalmente nos piden que sea de al menos 4 pulgadas mayor que la profundidad del molde, o sea, 12
y 4, 16 pulgadas, pero no mayor a 24. Entonces, entre 16 y 24, ponle 18, 20, está perfecta, ¿ok? La varilla debe tener un extremo, el extremo para compactar o ambos de los extremos. Normalmente la ves en ambos extremos. Habrá algunas que dices, este es el extremo para compactar y debes agregar a tu procedimiento, pero generalmente es los dos redondeados. O sea, te pide una punta semiesférica del mismo diámetro de la varilla, que no esté ni más grande ni más chiquita, del mismo diámetro, ¿ok? Ahora, toma en cuenta que esa misma varilla te puede servir para otras pruebas, por ejemplo, para C138, para C143, C173, por ejemplo, C231, son mismas pruebas que vas a estar aplicando, sobre todo para el tema del contenido de aire por método gravimétrico o algo por el estilo, ¿sí? ¿Qué vas a utilizar para poder medir el revenimiento del concreto una vez que ya hayas hecho la prueba? Una regla, una cinta enrollable, un flexómetro o algo similar, un rígido, semirrígido. Lo que sí te piden es que tenga en resolución o en incrementos de medida al menos de 1/4 o 5 milímetros o menores. ¿Ok? Un flexómetro cualquiera que esté bueno, funciona. ¿Qué digo que esté bueno? Pues obviamente que es un instrumento que debes estar verificando cada cierto tiempo, que el 16 de gap no se haga más grande o más chico, que no esté suelto, que se vean los números, cosas por el estilo. ¿Ok? Habrá obviamente algún auditor que te diga, no, en base a mi procedimiento, en base a mi especificación, me lo traes certificado y que lo certifique no sé quién, o me lo traes calibrado, o me lo traes no sé qué. Bueno, ya son requisitos aparte, pero mínimo aquí te están pidiendo un dispositivo dimensional para poder hacer una buena medición. Y también te van a pedir una pala, ¿sí? De tamaño suficientemente grande como para que cada cantidad de concreto obtenido en el receptáculo de muestra sea representativa, suficientemente pequeña para que cuando le estés echando por aquí, entre en estas 4 pulgadas, porque luego hay gente que se trae la pala con la que baten la mezcla y le echan todo y no le cae nada adentro y todo se va para afuera y tienes ahí un problema. Entonces tiene que ser alguna pala que sea la pala para la prueba. Si es sencillo, alguna cuchara o algo por el estilo, también se puede utilizar. Ahora bien, el procedimiento, los pasos para la prueba, esto que te estoy tratando de mostrar ahí. Primero que nada, el molde, el cono de Abrams. Tiene que estar limpio. De repente tú ves que lo sacan de no sé dónde y está todo sucio y tiene ahí una especie como de calamina y de óxido o está tapado, yo qué sé, no, tiene que estar limpio. Haces tu prueba, acostúmbrate a que tu prueba no termina hasta que las cosas queden limpias otra vez. Y eso aplica mucho también para la gente que hace pruebas no destructivas. Acostúmbrate que si tu cono de Abrams, hiciste tu prueba, ya quedó, bueno, pues hay que limpiarlo otra vez para que esté listo para la siguiente prueba que voy a hacer. No le dejes el trabajo al que sigue, porque el que sigue puede ser tú otra vez y vas a batallar más, además de que se dañen los equipos. Entonces, el molde debe estar limpio, ¿ok? Lo vas a ubicar sobre una superficie plana, rígida. Yo te recomiendo que antes incluso de que tomes la muestra ya tengas todo listo a esto, porque también el proceso cuenta. Hay veces en las que ya sacaron la muestra, ya están haciendo, porque tienes tiempo, tienes pocos minutos en lo que recabas la muestra para hacer todas las pruebas bien. A diferencia de otros tipos de pruebas, a lo mejor en metal, en acero, yo qué sé, aquí empieza el proceso de curado, empieza todo el proceso químico y tú tienes que hacer la prueba inmediatamente. Entonces debes estar preparado y debes estar listo antes siquiera de que se empiece a hacer la recolección de las muestras de concreto, de donde sea que las vayas a recolectar. Entonces, necesitas una superficie plana. Muchas veces, que esto a lo mejor no te lo menciona el documento, pero muchas veces ya tienes una placa de metal de ciertas dimensiones, no sé, a lo mejor de 20 por 20, de 15 por 15, una placa a lo mejor de 1/4 de espesor, de pulgada, más grande tal vez, o un área en particular donde vas a hacer tus pruebas, ¿sí? Plana, limpia, rígida, ¿sí? Nivelada, húmeda, que no sea absorbente, libre de vibración, porque eso también le va a afectar a la prueba, ¿ok?
suficientemente grande como para contener todo el concreto asentado, entonces debes estar preparado. Generalmente cuando haces muchos estos tipos de pruebas, pues ya cargas tu propia placa, ¿ok? Y ya tienes como que ahí también cierto factor que te va a permitir determinar de una mejor manera tus resultados. Ahora, el molde lo vas a colocar en ese lugar, el molde también limpio y todo preparado en ese lugar, y debes mantenerlo firmemente asentado durante el llenado. Para eso tiene esto, para que coloques tus pies, y es práctica, es necesario tener práctica, utilizarlo de vez en cuando, ¿sí? Y tener también como que tu sentido del equilibrio bastante bueno, porque yo he visto gente que de repente está en la batalla para hacer eso. Ok, colocas tus pies ahí en las grapas, ¿sí? Y empieza a llenar. Lo vas a llenar en tercios, ¿ok? Mucha gente piensa que se llena todo hasta el tope, le picas con la varilla y luego ya. No, se llena en partes, ¿ok? Cada tercio que lo vayas llenando, vas a ir aplicando 25 veces de manera uniforme una cierta presión con la varilla, ¿ok? Con el extremo redondeado, en caso de que tu varilla no tenga dos extremos iguales redondeados, como ya lo mencionamos, bueno, vas a ir aplicándolo, vas a ir picándolo, tratando, si te fijas, esto es cónico, entonces tratando de ir también buscándole un poquito el sentido cónico, al centro y a los lados, 25 veces, tiene que ser uniforme, ¿ok? Te dice el mismo documento, es necesario inclinar la varilla ligeramente y hacer aproximadamente la mitad de los golpes cerca del perímetro y luego progresar con golpes verticales en espiral hacia el centro para que sea uniforme, ¿ok? Compactas el varillado en 5 veces, le metes la otra capa de otro tercio y tratas de penetrar al menos 1 pulgada en la capa inferior, o sea, la capa que estás compactando total más 1 pulgada en la inferior. Esto es como que para darle algo que sea parejo, ¿sí? Otros 25, así te la llevas, ¿ok? Al llenar la tercera capa, la capa superior, ¿ok? Y compactar por varillado en ese caso, tienes que amontonar el concreto por encima del molde, o sea, que se salga un poco antes de empezar la compactación, porque obviamente el proceso de compactación en su básicamente para lo que lo haces es para sacar el aire, para que simules el vibrado, por ejemplo, que vas a hacer en concreto y tengas unas condiciones más similares a las que vas a llegar. Pues lo que vas a hacer ahí es tener un excedente preparado para que vaya llenando ese hueco, ¿sí? Entonces te recomiendo mantener un exceso en la capa superior. Ya que acabaste tus 25, enrasas, a lo mejor utilizando una llana, por ejemplo, vas a enrasar, ¿sí? Bueno, aquí también te hacen reglado, una regla, por ejemplo, o rodando la varilla compactadora, también lo puedes hacer, ¿sí? En alguna versión, no recuerdo si vi el uso de la llana, pero bueno, generalmente es con la varilla o con una regla. Nunca dejas de sostener firmemente con los pies acá, ¿ok? Eso es constante. Debes tratar aquí de que sea, que no se te muevan los pies, por eso tiene que estar bien firme, ¿ok? ¿Qué vas a hacer después? Ya quedó listo esto, viene el punto tal vez más crítico, que es remover el cono. Quitas el cono y tiene que ser en una manera vertical hacia arriba, no hacia los lados, no haciendo esto, no hacia un lado así, ¿ok? Tiene que ser vertical, ¿ok? En 5 más o menos 2 segundos, o sea, parejo, rápido, forma continua y firme hacia arriba, sin movimiento lateral ni movimiento de torsión, o sea, no hacer esto, sino directo, para arriba, ¿sí? O sea, quitas los pies, despacio y vámonos para arriba, ¿ok? Tampoco tiene que ser un movimiento brusco, por eso te dan el 5 menos 2. Realices el ensayo completo desde el comienzo del llenado hasta la remoción del molde en un lapso de 2.5 minutos, ¿ok? O sea, 2.5 minutos, 150 segundos tienes. Entonces vamos a lo mismo, el tiempo cuenta, ¿sí? Tienes que hacer la prueba
tienes que entrenar para esta prueba realmente, para que te salga, porque de repente habrá quien sí te esté tomando el tiempo. Deberías tener un cronómetro, que es algo que no te menciona el documento, un cronómetro o algo para estar midiendo el tiempo. Y por ahí te pesque y por ahí te rechace. Oye, te tardaste más de 2.5 minutos, vas para atrás, ¿ok? Y lo que vas a hacer, inmediatamente después de que retires el cono, debes medir el asentamiento determinando en este caso la diferencia vertical entre el borde superior del molde, ¿sí? Los 12 pulgadas, y la posición que fue desplazada del centro original de la superficie superior del espécimen. O sea, vas a poner, lo que hacen muchos que ponen aquí en el molde, la varilla, obviamente con superficies iguales, porque si yo estoy utilizando, por ejemplo, una placa muy chiquita, porque te dije que necesitabas una superficie plana, y el molde lo pongo en el piso, pues a lo mejor ya está en desventaja. Por eso la placa tiene que ser de buen tamaño y estar limpia y lisa para que el molde quede a la par de donde tienes el material. ¿Ok? Pones la varilla y de ahí mides, ¿sí? La masa obviamente va a fluir, ¿ok? No va a quedar exactamente igual, ¿sí? Se va a asentar un poco, bueno, eso es lo que vas a medir, ¿sí? Si se observa, por ejemplo, que un lado, una parte de la masa fluye o se desliza muy marcadamente, así como si fuera un flujo piroplástico prácticamente, va para atrás, lo descartas y ese es un nuevo ensayo sobre otra porción de la muestra. Así que puede ser, pues a lo mejor que no estuvo bien compactada, que tenía un exceso de humedad, que tenía alguna especie como de segregación o algo por el estilo y va para atrás, ¿sí? El informe vas a reportar básicamente el asentamiento en términos de pulgadas, en términos, vamos a ver si tengo otra diapositiva, básicamente el aceptable e inaceptable, que esto puede salir más a lo mejor de algún área de criterios o de procedimientos. En pulgadas o en milímetros, con una aproximación de 1/4 más cercano al descenso del espécimen durante el ensayo. ¿Por qué 1/4? Porque acuérdate que antes nos había pedido que era la resolución mínima del equipo de medición dimensional, ¿sí? Y te da alguna tabla también de precisión sobre el tema del asentamiento, ¿ok? ¿Qué te puede provocar en este caso un error o un problema en el asentamiento? Pues muchas veces el agua. Acuérdate que el agua, la cantidad de agua en concreto en la mezcla está relacionada con la resistencia del mismo y obviamente su consistencia, ¿sí? Generalmente nos dicen, hay una regla que le metes más agua, va a resistir menos. Así de sencillo. Entonces lo que buscas obviamente ahí es la consistencia y la resistencia. Van de la mano. Vamos a ver si tenemos más diapositivas. No, es todo. Ahí están, pues, como siempre, mis redes sociales, LinkedIn, Facebook y demás, por si de repente por ahí me quieren mandar un mensaje o algo. Y bueno, está mi gata Manchas. Entonces, básicamente es eso lo que tenemos el día de hoy para hablar. ASTM, hoy tuvimos el documento ASTM C143, con el cual pues analizamos a grandes rasgos el tema del revenimiento concreto. Les estuve mostrando que fue nuestro cono de Abrams. Y bueno, recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, algún ejemplo también, o si quieren recomendar algún documento de referencia que podamos leer, que podamos evaluar, déjame comentarios, comparto el video, YouTube, LinkedIn, Facebook, y bueno, nos vemos en otra ocasión en que dice el código.